estoy intentando como terminar de armar todas las palabras, porque sigo anonadada. La neta no me sorprende, pero sí me anonada que tengamos la visita de la marquesa de Casafuerte, y olé, Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Quién la invita? Pues la invita Ricardo Salinas Pliego para este foro que se hace en Puebla, este Festival de las Ideas. Tampoco me da, tampoco es de extrañarse que sea en Puebla, por cierto. Recordamos la historia de Puebla, yo soy poblana, le he platicado mucho sobre cómo Puebla fue una, de hecho Puebla tiene una ciudad hermana en España que también se llama Puebla, que pues justamente aquí en Puebla, la de México, era donde llegaban los hijos bastardos de las familias acomodadas y que aquí sí tenían dinero, no el dinero que tenían las familias en España, pero tenían más dinero que el resto de la población. Y aquí nadie los venía a cuestionar sobre su origen inmoral, porque aquí la distancia, evidentemente, era su gran aliado. Entonces, hacían exactamente lo que querían. Y justamente en Puebla es que Puebla y en Jalisco también, Guadalajara particularmente, en todas estas zonas donde está el yunque, donde se ha apoderado el yunque, es justamente donde habitaban estos integrantes de la realeza no realeza, porque no tenían los títulos nobiliarios, pero presumían algunos, y aquí vivían. Entonces, no es extraño ver que justamente el lugar donde va Cayetana Álvarez de Toledo, marquesa de Casafuerte, es a Puebla. Tampoco extraña que vaya a este evento del Festival de las Ideas, que además es organizado por Ricardo Salinas Pliego, un empresario que acepta una amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que al mismo tiempo tienen profundas diferencias. ¿A partir de cuándo se dieron estas profundas diferencias? No fue al inicio de la administración, pese a que el tema de los impuestos sí viene desde el principio de la administración. No, esas profundas e irreconciliables diferencias se dieron desde el COVID y desde los libros de texto. Dos negocios muy particulares para un grupo de empresarios que se ha beneficiado históricamente con contratos públicos en esta administración. Entonces, no es extraño que veamos a la marquesa de Casafuerte cercana a un político de extrema derecha que coquetea con el negocio que mejor le convenga, llámese PRI, PAN, PRD, o si le convenía en ese momento Morena, Morena, pero que hoy su fuerte es la política libertaria. Y tampoco nos extraña que Cayetana Álvarez de Toledo, marquesa de Casafuerte, fiel a la tradición de la corona española, quiera venirle a decir a todos los países de América Latina qué hacer con su democracia. Pareciera que todavía hay quienes no se han cortado el cordón umbilical de la independencia de México y que lloran por la noche triste. Literal, hasta pareciera que lo que hoy a esta administración se le llamó la Noche de la Victoria, que antes era conocido, que sí es conocido todavía como la Noche Triste, pareciera que en algunas familias mexicanas es motivo de luto y que todavía la lloran, cuando, aunque fuera pequeña, pero fue una pequeña victoria de nuestros pueblos originarios. Fue una pequeñísima victoria, si la quieren ver así, pero al menos hubo. Miren, un pelo de burra de victoria, pero existió. Y pareciera que aquí la lloran, le hacen sus 7 ceremonias de luto y entonces viene alguien de con títulos nobiliarios, viene alguien de España e inmediatamente se les olvida que ya pasaron años de nuestra independencia y se quieren seguir arrodillando a los intereses de la corona. Tampoco es que me extrañe, pero me parece muy notable que sigan esperando que alguien del extranjero venga a decirnos qué hacer con nuestra democracia, cuando ni viven
ni la padecen, ni trabajan, ni nada en el país. Al contrario, se han beneficiado a través de los contratos, por ejemplo, de Iberdrola, en el caso de España. O en el caso de Texas, también contratos en el sector energético. Pero constante, pareciera que eso es lo que les da derecho a venir al país a decirnos qué hay que hacer y cómo hacerlo. Quiero, les voy a poner un fragmento más o menos prudente, tampoco toda la participación de Cayetana, porque fueron veintitantos minutos, pero sí más o menos considerable de lo que dijo Cayetana Álvarez de Toledo, marquesa de Casafuerte, en este evento en Puebla, donde por supuesto cuestionó no solamente la política de abrazos no balazos, también cuestionó las mañaneras, cuestionó que básicamente los periodistas ahora están reducidos a ser tuiteros. Ahora está mal, dice que le hace un exhorto a los jóvenes mexicanos para que no permitan que se les arrebate su democracia en un país donde hay más libertades incluso que en cualquier otro país de España, de Europa, por cierto. Porque aquí la prensa se para enfrente del presidente, lo cuestiona de lo que quiera, como quiera, cuando quiera, del tópico que sea, desde el más ridículo, desde el ¿dónde compró usted su corbata, señor presidente? Hasta el más crítico, si lo quieren ver así, o hasta el más inventado. Eso está pasando. Pero pareciera que esta visión de la aristocracia sigue siendo la que, con una fe ciega, alguien nos dice que hay que seguir, como si la marquesa Cayetana viviera en México, como si la marquesa Cayetana 24/7 supiera las necesidades de la gente de México. De España no le puedo decir que no. Los españoles se han encargado de cuestionar a Cayetana, porque no es que no se le cuestione, a Cayetana se le ha cuestionado por su extrema derecha, por se le ha cuestionado a Cayetana por decir en ciertos debates, sobre todo en torno al tema de las violaciones, del aborto y demás, cuando dice que, de hecho, ahí fue un tema muy polémico donde se dio un debate donde entre mujeres políticas de España estaban debatiendo esta política del si una mujer te dice que no, es no. Y si te dice que sí, es sí, refiriéndose a las actividades sexuales o al uso de su cuerpo. Y Cayetana decía, o sea, ahora para todo tienes que decir sí, 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 y si no dices que sí, entonces es no. ¿A poco vas a estar diciendo sí, 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 sí todo el tiempo? Es insostenible que digas toda la vida que sí. Como abriéndole una ventana a los abusadores, por ejemplo, para que pudieran interpretar si una mujer quería o no tener quizás algún tipo de relación sexual con ellos, porque aparentemente decir que no no es suficiente. Por ejemplo, evidentemente Cayetana está en contra del feminismo, eso sí ha sido muy clara en cuanto a eso, pero Cayetana ha sido un personaje de extrema derecha en un país que constantemente, aparte estamos hablando de España, en España un país donde, sobre todo en Europa, que tienen una apertura de mente como mucho más liberal en cuanto a las ideologías de género, diversidad sexual y demás, pues hay un cierto grupo que todavía busca que se mantenga esta, como el manual de Carreño 1, 2, 3 para la sociedad del mundo mundial. Entonces, sí me parece muy interesante que Cayetana quiera venir aquí a México a decirnos cómo hacer las cosas, que de hecho también fue a Chile, porque también fue a Chile fue a defender la constitución y la dictadura de Pinochet. Viva Chile, viva la dictadura. Pero viene Cayetana, por cierto, insisto, defendiendo una dictadura de Pinochet. Y viene Cayetana a México a decirnos que hay que defender nuestra democracia porque el presidente con sus mañaneras ha puesto en jaque hasta los periodistas.
No les voy a spoilear más, pero les voy a poner un fragmento de lo que dijo Cayetana, la marquesa Cayetana en el Festival de las Ideas, nada más para medio ver cómo es que todavía existe este afán de darle una prioridad mágica, casi, casi celestial, a, la, a los títulos nobiliarios, aquellos que vienen de España a decirnos cómo hacer las cosas, porque ya no es suficiente con que Estados Unidos te diga qué hacer, ahora también necesitas que la madre patria te venga a recordar que tu independencia le valió 3 kilos de colonización, que tu revolución también le valió cacahuate y que los años posteriores le han seguido valiendo cacahuate, porque aunque ya no tiene un control directo sobre la política, sí han logrado incidir en la política a través de sus empresas y sus relaciones en México. Así que prepárense, sáquense el teletila y vamos a escuchar un poco de lo que dijo la marquesa Cayetana. Ser convertido en preceptor, el TikToker ensalzado como un oráculo y cualquiera elegido presidente del gobierno. Estamos en la era de la mediocridad. El conocimiento, la experiencia y el mérito, los hechos, la ley y el esfuerzo, los pilares del progreso, han sido rumbrados como si conformaran un canon caduco, el reaccionario mundo de ayer. Lo que importa ahora son mis opiniones y, sobre todo, mis sentimientos, el incandescente, fluido, autodeterminado y determinante yo. No es que el mérito se desprecie, es que se combate con la hazaña del cruzado. Nunca se había politizado la ignorancia como ahora. Nunca el mainstream había hecho de la mediocridad y del hasta muera la inteligencia una consigna moral. Nunca las universidades, incluidas las más prestigiosas del mundo, viva la Universidad de la Libertad, se habían apartado tanto de su razón de ser, que es cultivar el espíritu crítico, el conocimiento objetivo y el derecho a discrepar. No estamos tanto en una guerra cultural como en una guerra contra la cultura. Lo que algunos promueven es un auténtico apocalipsis cognitivo. Creen que cuanto más ignorante sea la gente, más le va a votar a ellos. Y quizás, claro, tengan razón. La ignorancia es el combustible del populismo. Yo no tengo 20 años, lamentablemente, tampoco 30, pero los he tenido y lo sé. Nada sirve más a un joven que el estudio, el esfuerzo, el conocimiento y los libros. Y nada paraliza más que la sobreprotección y la ficción de los derechos infinitos. El populismo es fiesta, parranda para hoy y lágrimas para mañana. Hipersusceptibles, ofendidos, raudos en la invención de agravios y reacios a la asunción de riesgos, muchos jóvenes son hoy candidatos fijos a un desengaño histórico y nuestro deber es evitárselo. Estimados jóvenes mexicanos, disfruten de la vida, aspiren al bienestar y la felicidad y al placer, pero no atiendan los cantos de sirena que de quienes se los prometen gratis total. Acabarán contra las rocas. Exijan a los políticos que les digan la verdad, que no será siempre cómoda, pero es el suelo más firme que pueden pisar. Sepan que el mérito existe, que la excelencia importa y la valentía es imprescindible. Y huyan del victimismo social, identitario o de cualquier tipo. Las políticas identitarias son la moderna modalidad de la servidumbre. Nos tratan a las mujeres y a las minorías como menores de edad a perpetuidad, como seres débiles necesitados de tutela ajena. Y yo no acepto ninguna tutela, ni la tutela de un hombre, ni la tutela de una mujer. Reclamen, por tanto, su derecho a ofender y a ser ofendidos, porque en esa transacción adulta residen el pluralismo y la verdadera tolerancia. Y prepárense para competir, es decir, para vivir y trabajar en el mundo real, que no es el del útero materno, sino a la intemperie. En definitiva, muy bien decía Ricardo, háganse dueños de su propio destino, incluso contribuyan a un mejor destino colectivo. Les aseguro que pocas cosas hay más gratificantes. Y ahí quería llegar, a mi tercer emplazamiento.
Apreciados jóvenes mexicanos, implíquense en la política. Sí, en la política. Eso sí que no está de moda, ¿eh? Hace unos años murió mi maestro y mentor, Sir John H. Eliot, uno de los grandes hispanistas de todos los tiempos. Con él descubrí la historia transatlántica, la gloria azteca, la noche triste, el México barroco y virreinal. Con él visité por primera vez esta bellísima ciudad de Puebla de Los Ángeles, siguiendo la pista de un personaje polémico y fascinante del siglo XVII, don Juan de Palafox y Mendoza, un reformista, un idealista, un justiciero. Y con él aprendí también que el individuo tiene una influencia decisiva en el devenir de la historia. Hitler o Churchill, Putin o Zelensky. Pues bien, cuando le conté a Sir John, una tarde, que había decidido sustituir la delicada penumbra de los archivos mexicanos por la estridente redacción de un periódico español, sacudió tristemente la cabeza. Le pareció una degradación impropia de una chica tan seria como yo. Cuando unos años después lo llamé otra vez y le dije que iba a dedicarme a la política, casi se desmaya. Cayetana, cuesta abajo y sin frenos. Pocos oficios hay más devaluados y denostados que la política, y con motivo. La tónica es la mediocridad, cuando no el esperpento. La política contemporánea se ha convertido en un plató de televisión en el que proliferan los payasos, los peleles, los patanes y los pendencieros. No hace falta que cite nombres, todos sabemos quiénes son. No andan lejos de aquí. Los políticos hemos desprestigiado nuestro oficio en una competencia desquiciada con el populismo, que en realidad no es una forma de hacer política, sino la antipolítica, su némesis y principal rival, porque se disfraza de política para destruirla desde el interior. El asalto al Capitolio, por ejemplo, o el estallido de violencia que liquidó la Constitución chilena, y ahí siguen, o el referéndum ilegal de independencia en Cataluña, donde vengo yo, en 2017. O sí, lo diré con claridad, las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que señala directamente a periodistas, empresarios y rivales políticos, en las que juega perversa y peligrosamente al divide y vencerás. Es fácil detectar a un populista. Su fin es el poder absoluto y su medio la polarización. En realidad, el populismo está al alcance de cualquiera. Basta plantarse ante una cámara y enardecer a las masas, tocar la fibra sentimental, pulsar las bajas pasiones, la envidia, el miedo, el odio, el rencor, denunciar el infierno en la tierra o prometer el asalto a los cielos, señalar a un enemigo fácil, la casta, el capitalismo, la oligarquía, Washington, los españoles. Hasta yo podría hacerlo. Soy casi tan criolla como AMLO. El populismo, queridos amigos, es el atajo de los mediocres. Para movilizar con la razón hay que valer. Qué infrecuente, pero qué maravilla, cuando de pronto surge un político capaz de hilvanar razones y argumentos, de forma adulta, seria, contenida, cuidando las palabras, sin trampas retóricas ni concesiones a la demagogia. Un discurso poderoso en forma y fondo en el que brillan la belleza y la verdad. En ese instante mágico, el debate se eleva. El auditorio queda envuelto en un silencio respetuoso y reverencial. La política recupera su sentido y su dignidad, y con ellas el aprecio de los ciudadanos. Es cierto, pocos oficios hay más devaluados que la política, y sin embargo, ninguno hay más importante. Los políticos somos la primera élite de la sociedad en el sentido más grave y exigente de la palabra élite. Nadie carga con una mayor responsabilidad. Nuestras decisiones afectan a todos los ámbitos de la vida de la gente, desde lo más pequeño, lo más nimio, el trazado de un camino, una carretera, hasta lo más drástico, la vida y la muerte, la gestión de una pandemia, la participación en una guerra. De ahí la importancia, la crucial importancia de que la política se dediquen los más inteligentes, los más competentes, los más honrados, los mejores. ¿Por qué no ustedes? Insisto, ¿por qué no ustedes? Seguro que hay voluntarios.
en la sala. La razón necesita representación y la necesita de forma urgente. Por eso digo, dedíquense a la política y háganlo no solo sin caer en el populismo, sino fieramente contra el populismo para derrotarlo. Cuarto emplazamiento, vinculado al anterior. Defiendan la democracia. Bueno, hagan algo más que eso. Conviértanse en auténticos militantes de la democracia mexicana. Las encuestas en todo el mundo son preocupantes, también en América Latina. Muchos jóvenes empiezan a desvincularse afectivamente de la democracia y sus instituciones. Hijos de la larga paz liberal, o la dan por sentada o apenas la valoran. No han sufrido en carne propia su alternativa, el régimen de partido único, la falta de libertad, la censura, la dictadura. Yo tampoco. Y sin embargo, los veo venir. Ahí están, los burros de Troya de la democracia. Cabalgan a lomos de la ignorancia y la polarización. Se disfrazan de demócratas para reventar la democracia desde el interior. Convocan elecciones, sí, pero luego las amañan por detrás, compran votos y estas cosas. Aceptan que exista algo llamado oposición, algo llamado poder legislativo y algo llamado poder judicial, pero luego los mañatan, los someten y los sojuzgan. Por cierto, qué emocionantes las marchas mexicanas en defensa del Instituto Nacional Electoral. Ese es el camino de la militancia democrática, el de la movilización, el del coraje y la capacidad de desafío. Voy a hablarles con claridad por respeto a la verdad, a todos ustedes, y porque las circunstancias creo que lo exigen. México, este país formidable, esta nación admirable, esta potencia económica y cultural impresionante, está siendo tomado por el crimen organizado con la complacencia de quienes debieran defenderlo. Abrazos, no balazos, o más bien abrazos a los que dan balazos. El eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico. Catastrófico para la democracia y sobre todo para los jóvenes. Miles de jóvenes mexicanos están matando y muriendo. Miles de jóvenes mexicanos están viendo truncadas sus vidas en los cementerios y en los sórdidos pliegues del AMPA. Y esto no es responsabilidad solo de los criminales. También lo es, y principalmente, de quienes diseñan y aplican las políticas de seguridad. Cuando un gobierno no aprecia o menosprecia la ley, cuando un gobierno decide acunar amablemente la delincuencia, cuando un gobierno traslada la falacia de que las cárceles son bastiones de una cultura autoritaria y represiva, cuando un gobierno permite a los criminales quedar impunes, o en algunos casos incluso peor pacta con ellos, el crimen avanza, prospera, se adueña de las instituciones, atrae nuevas vocaciones, se convierte en un atajo para jóvenes extraviados, en un atajo hacia el abismo. Llaman política al abrazo lo que no es más que una mezcla letal, debo decir, de incapacidad y connivencia. Y además dicen que no hay alternativa. Y yo quiero decir que sí la hay. México no está condenado a sufrir más de 30.000 asesinatos al año. México no está condenado a ser el cortijo de los cárteles. México no está condenado a mutar hacia un narcoestado o algo parecido. El crimen organizado sí puede ser derrotado. Solo hacen falta dos cosas: políticos valientes y jóvenes rebeldes. Rebeldes, sí. Jóvenes mexicanos, rebélense. Rebélense frente a la violencia y la resignación. Exijan a sus gobiernos instituciones limpias y calles seguras. Reclamen la máxima contundencia con las mafias y los cárteles. No permitan que nadie, por incompetencia o interés, destruya la democracia que sus padres, con tanto esfuerzo, les legaron. Les va a dar... ¿Cómo les explico? Cayetana, ya la escucharon, ya no hay, y todavía faltan como 10 minutos, 20 minutos de su discurso. Pero Cayetana tiene un discurso muy raro, fíjense. La marquesa de Casafuerte, Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, viene invitada al Festival de las Ideas por Salinas Pliego para posicionarse en contra de las mañaneras, porque dice que las mañaneras han sido una manera en la que se ha degradado al servicio público y que se ha degradado al periodista. Que hoy los tiktokers, los tiktokeros o los
tuiteros, son considerados gurús de la información y que solamente aquellos que están en la política, que pertenecen a una élite, porque la política, según Cayetana, es una élite o debería de ser una élite, son los que tienen la receta secreta mágica, curiosa y milagrosa, de cómo solucionar los problemas del mundo mundial. Cayetana no vive en México, no vive en América Latina, ni siquiera, pero viene con una singular alegría a hablar sobre defender la democracia. Celebra las marchas a favor del INE, a favor de la Suprema Corte, pero en Chile celebra la dictadura, celebra, celebra también a Pinochet. ¿Qué no es esa una contradicción completamente, vaya, es una contradicción natural? Por un lado vienes a defender la democracia, pero por otro lado vas a celebrar a Pinochet. ¿En dónde Pinochet y democracia van en la misma, en el mismo, en la misma oración? ¿En qué momento Pinochet y democracia se sientan juntos en la mesa y comen y dialogan y debaten? Eso no pasa, pero ahí no acaba. Dice Cayetana que se le ha hablado a los jóvenes y a los ciudadanos en general con un lenguaje cuasi infantil, refiriéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador, y dice que el lenguaje de la política tiene que ser adulto, y te pinta que el discurso de un político tiene que ser tan fuerte y majestuoso que deje callado a un auditorio completo por la categoría, por el elevadísimo nivel de la política. Y al mismo tiempo te pone a Xóchitl Gálvez como la candidata que nos va a rescatar y a regresar a aquellos momentos. Ahora resulta que Xóchitl Gálvez da discursos que nos dejan callados. Ahora resulta que Xóchitl Gálvez da discursos que se mantienen en una, en una completa política de adulto seria y de élite. Se nota que Cayetana no está, vaya, que no pasa mucho tiempo en México. Es más, se nota que Cayetana ni siquiera ha visto las conferencias de prensa desde España. Miren, el nivel de, el nivel infantil de Xochitl Gálvez se puede ver de aquí hasta España, sin tema. También lo pueden ver en China. Ahora sí que de aquí a China se ve el nivel infantil de Xochitl Gálvez. Y no es que no es que esté bien o está mal, usted decide si está bien o está mal, pero no me van a decir que brincar y a ponerse a brincar con con un papel cuando te registras ante el Instituto Nacional Electoral es de lo más adulto y elegante posible. No me van a decir que decir, ay, ya la pendejé, es de lo más adulto y elegante y que eso deja callado a un auditorio completo. No me van a decir que cada que Xochitl dice chingona, chingón, chingones, y te conjuga todo el verbo chingones y todos somos chingones y yo chingo, tú chingas y todos chingamos. Cada que Xochitl está habla de esto, entonces es un lenguaje elegante adulto que deja que deja callado a un auditorio repleto. No, callado. Es que no pude pronunciar la Y. Se me atoró el cogote. Pero ahora me van a decir que ese es un nivel de lenguaje elevadísimo y de política adulta. Sí, sí, nombre, Cervantes. Cervantes escucha a Xochitl hablar y se quita el sombrero, seguramente. Seguramente los discursos de Xochitl Gálvez, cuando los lee o los intenta leer, hasta en el prompter, y se le va el prompter y se empieza a reír, quiere decir que ese es un lenguaje adultísimo que nos deja a todos callados en un auditorio. Insisto, se nota que Cayetana no ha pasado ni 3 días en México como para ponerse a hablar del país así, ¿eh? O sea, insisto, Cayetana, hay que decirlo también, Cayetana viene evidentemente de una cuna de oro. Se le ha considerado a la marquesa como una mujer extremadamente inteligente, porque aquí nadie está cuestionando la inteligencia de Cayetana. Es inteligente, evidentemente es educada y ella incluso hasta es soberbia. Y eso sí hay que decirlo porque ella a sí misma se define como una mujer tan seria que
Nadie se imaginaba que se iba a terminar dedicando a la política, que fue incluso cuestionada por rebajarse y dedicarse al servicio público. Como no, si es marquesa, por Dios. Los marqueses no hacen eso. Y Cayetana, dentro de su inteligencia, es repudiada en España por sus propios compañeros de partido. ¿Por qué? Por su falta de empatía. No por su falta de congruencia. Ojo, fue falta de empatía. Por querer aplicar a rajatabla sus ideas bajo esa lógica que ella misma define, que los políticos son la mismísima élite y que como élite que son, tienen una enorme responsabilidad. La definición de élite no necesariamente está ligada a responsabilidad, está ligada a poder. Y con un gran poder, por supuesto que se conlleva una gran responsabilidad. Bien lo dijo Iron Man. Pero ese poder no ha tenido responsabilidad en las élites. Ha sido un poder desmedido. Las élites han manejado un poder desmedido en el mundo desde hace años, siglos. Por eso es que a las élites no las ubicamos principalmente por ser responsables o hacerse responsables. Por supuesto que hay quienes sí, pero no es una generalidad con la que puedas definir a una élite, ni a la élite intelectual, ni a la élite cultural, ni a la élite artística. A la élite, inmediatamente cuando tú escuchas élite, identificas a un grupo minoritario que tiene mucho poder y que a veces ni siquiera sabe qué hacer con tanto poder que tiene. Que toma malas decisiones y quien tiene que pagarlas es el resto de la gente, el pueblo. Cayetana cuestiona que se cuestione a la casta. Otra vez, volvemos a la élite. Entonces, si escuchamos el discurso de Cayetana, estamos escuchando un discurso de superioridad, de yo, como tengo todos estos estudios, como yo tengo toda esta preparación, como yo soy extremadamente inteligente, soy quien tiene la mayor responsabilidad de venirte a decir a ti qué hacer. Aunque no conozco tus necesidades, ni siquiera conozco a tus candidatos, pero tengo un discurso bien chido que te va a encantar, que va a dejar callado a un auditorio, va a probar mi punto sobre la inteligencia y entonces vas a decir que sí a todo lo que yo te proponga. ¿Desde cuándo eso ha funcionado? Eso no ha funcionado. Cuestionan el populismo, pero te vienen a decir que el populismo no es democracia, sino que es una herramienta para obtener un poder desmedido. Lo viene a decir aquí a México con un presidente al que acusaron de intentarse reelegir 3 años, que por eso anticipó el proceso de sucesión presidencial, que hasta puso sobre la mesa una revocación de mandato, que los propios opositores se opusieron a la revocación de mandato porque son tan fans de Andrés Manuel que querían que se quedara en el gobierno, que han intentado revocarlo de una y mil veces, pero teniendo la única herramienta en su poder dijeron que no, que incluso teniéndola y que incluso adelantando la sucesión presidencial, insistían en que se iba a reelegir y el señor ya se va. Andrés Manuel es el ejemplo claro de que el populismo no es una herramienta para perpetuarse en el poder. Lo que sí es que me sigue no sorprendiendo, pero sí generando una cierta molestia muy profunda, que nos independizamos hace años y aún hay mexicanos que no se han cortado el cordón umbilical de España, que aún le llaman su madre patria y que se siguen arrodillando ante la corona, aunque ya ni siquiera sirva para nada más que para ostentar poder y control, para presumir control y no para ejercerlo. Me, me hace mucho ruido, me da mucha molestia que se asuma que porque vienen estos perfiles de otros países a decirnos cómo hacer nuestro trabajo, cómo decidir, vienen a hablar de decidir libremente, pero ellos son los que nos quieren decir cómo tenemos que decidir. ¿Usted entiende eso? Yo no lo entiendo. Nos vienen a decir
cómo nosotros los mexicanos, y esto sobre todo es América Latina, es una generalidad hacia América Latina, si no es Ecuador, es Chile, si no es Chile es Argentina, si no es Argentina es El Salvador, si no es El Salvador es Honduras, y así, si no es Guatemala, o sea, cada país que tiene un gobierno de izquierda ha intentado ser derrocado, algunos más que otros, algunos se han terminado sometiendo, como fue el caso de Argentina con Alberto Fernández, que se terminó sometiendo a las prácticas políticas conservadoras y terminó cometiendo decisiones pues que le costaron gravemente la presidencia a un proyecto político, porque parecía que ni siquiera había proyecto político. Pero nos vienen a decir desde España cómo decidir libremente, intentando incidir en la política mexicana. Porque ese aspiracionismo a mira a los de Europa, qué bien están, es algo con lo que hemos crecido casi en toda América Latina. Y es el sueño de vamos a llegar a ser como los europeos. ¿Por qué? Y quiero que entendamos esta lógica bien, bien neta. ¿Por qué tenemos que ser como los europeos? Cuando si nos vamos al origen de la historia, son los europeos los que ambicionaban nuestras tierras y nuestros recursos humanos, recursos naturales, y también humanos, por cierto. ¿Por qué nosotros tenemos que aspirar a ser como ellos cuando ellos son los que vinieron a nuestras tierras para tomar el control de nuestros recursos naturales, para poderlos explotar a su beneficio? ¿Quién nos necesita más? ¿Ellos a nosotros o nosotros a ellos? ¿Por qué tenemos que aspirar a ser como ellos? Me van a decir que en España no hay corrupción. Sí se acuerdan del rey de España, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan que tiene un papá que tuvo que hacerse a un lado hace ya un tiempo por una serie de acusaciones de corrupción? Sí nos acordamos de eso, o se nos va a olvidar, porque la corona es la última. O sea, la corona no está exenta a ser corrupta. Me van a disculpar, pero la corona creo que es de las primeras que hay que investigar. Me van a decir que yo tengo que escuchar a Cayetana y dar por sentado todo lo que dice y agachar la cabeza y quedarme callada y decir, oh sí, Santísima Marquesa de la Casa Fuerte, con todo gusto, su palabra es ley porque usted es una mujer súper inteligente. No, es inteligente, claro que es inteligente, pero aquí también tenemos un montón de inteligencia. Pensamos distinto, actuamos distinto, tenemos necesidades distintas. Que venga y que dé su opinión, qué mayor acto de libertad. Pero también el mayor acto de libertad que tenemos los mexicanos es cuestionarla o no escucharla, lo que usted decida hacer.